territorio dominado por los villistas. ¿Cuándo estuvieron a punto de romper constitucionalistas y villistas? Me estoy refiriendo clarísimamente a la toma de Zacatecas. Sí, en los primeros días de junio de 1914, cuando realmente el régimen de Huerta ya está vencido en el terreno militar, pero se niega a aceptar la realidad de la derrota, y aún tiene fuertes ejércitos o contingentes militares importantes para defender lo que le queda. Y el punto culminante de estos intentos de Carranza por constreñir a la División del Norte es cerrar el paso hacia Zacatecas, que era el paso natural de la División del Norte hacia el centro del país. Y para eso reúnen en Durango una serie de contingentes militares no villistas, incluso algunos de ellos mandados por jefes a los que Villa detestaba personalmente o que Villa había intentado fusilar por cuestiones de disciplina militar y cosas así. Y con estos contingentes los envía a tomar Zacatecas, donde el huertismo concentra o hace un penúltimo esfuerzo de concentración militar importante, reuniendo buena parte de los elementos militares que le restan, y evidentemente estas fuerzas reunidas aceleradamente por Carranza son incapaces de tomar Zacatecas. Para entonces los jefes villistas, no solo Pancho Villa, todo el mando político y militar de la División del Norte tiene claras las intenciones de Carranza. Tiene muy claro que lo que quiere Carranza es detener la marcha de la División del Norte. La ruptura viene cuando las fuerzas reunidas en Durango por Carranza, que pone las órdenes de un general zacatecano, Pánfilo Natera, no pueden tomar Zacatecas, y entonces ordena a Villa, ya no le pide que esté preparado para reforzar a Natera, sino le ordena que envíe refuerzos a Zacatecas. Villa se niega, con razones militares muy precisas, pero no solo militares. Detrás de lo militar, en lo que Villa tenía razón, hay argumentos políticos muy, muy poderosos. Villa se niega a dividir su división y poner partes de las fuerzas que ha reunido. ¿Cuáles son esos argumentos políticos? Los argumentos políticos son los que tienen que ver con la intención de Carranza de limitar al villismo y la certeza que tienen ahora los villistas. Los villistas se han dado cuenta cuál es la intención de Carranza. Entonces, pero no también cuál es la intención de los villistas, porque Villa es un militar indisciplinado, muy buen militar, con grandes triunfos, etcétera, etcétera, y la gota que derrama el vaso es justo Zacatecas. Pero hay una serie de antecedentes, el caso Benton, etcétera, etcétera, que llevan a este enfrentamiento ya, esta ruptura total, que el pretexto va a ser Zacatecas. Hay que recordar que al villismo se incorporan muy tempranamente personajes muy cercanos y muy representativos del proyecto maderista original, el que abortó el golpe de Estado huertista. Si hay una continuidad del proyecto político de Francisco I. Madero cuando es presidente constitucional, creo que lo representa más que ningún otro movimiento el villismo. Y también hay que considerar también, para entender las diferencias políticas de proyecto entre el villismo y el constitucionalismo encabezado por Carranza, que el villismo representa un maderismo político democrático, pero con un contenido social mucho más profundo que el maderismo original, y en cambio el carrancismo es un movimiento políticamente mucho más conservador y mucho más cercano a lo que podemos considerar como el antiguo régimen porfirista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y ya que tomas la palabra, estamos hablando de escenarios norteños, estamos hablando de Zacatecas, bueno, Aguascalientes, centro del país, pero los zapatistas no fueron invitados. ¿Cómo es que se incorpora el zapatismo a la convención? ¿Qué aporta? Bueno, el zapatismo es otro movimiento muy importante porque la guerra contra Victoriano Huerta no es solamente de los ejércitos norteños constitucionalistas, sino que también un componente importante que contribuye a la derrota y a la desaparición del ejército porfiriano es el movimiento zapatista, que está en armas pues prácticamente desde el interinato, desde el gobierno de León de la Barra, mantiene la beligerancia contra Madero cuando es presidente constitucional y desde luego mantiene también esta actitud contra el golpe militar de Victoriano Huerta. Entonces, el zapatismo tiene una trayectoria independiente, pero muy frontal en contra de los gobiernos nacionales, y en el Inter ha ido desarrollando su propio proyecto político expresado en el Plan de Ayala, ¿no? Que es una de las formulaciones políticas más claras, más radicales y más contundentes de esta primera etapa de la Revolución Mexicana. El zapatismo ahí está.
y trata de tomar la Ciudad de México, no tiene la capacidad militar de hacerlo, pero hay acercamientos entre una fracción agrarista del constitucionalismo y también por parte de elementos villistas que ven que no hay diferencias profundas con el proyecto zapatista y que tratan de tender puentes con respecto a ellos. Desde antes de que se celebre la convención ya hay negociaciones y acercamientos con constitucionalistas y con villistas, y por eso es que cuando finalmente cristaliza esta reunión militar entre el sector que no quiere enfrentarse a Villa de las fuerzas constitucionalistas con la División del Norte en Aguascalientes, el villismo propone desde el primer momento que esta convención, para ser una asamblea nacional auténticamente representativa, tiene que integrar a los zapatistas a ella. Cuando se derrota al huertismo, se colapsa el Estado porfiriano. Y creo que en ese momento, ante esta desaparición del poder soberano nacional, lo que hay en el territorio mexicano es la aparición, el desarrollo de 3 estados regionales emergentes. Creo que hay un estado villista en Durango y en Chihuahua desde 1913 y en 1914. Hay un estado regional zapatista en Morelos, Guerrero y los territorios aledaños, y hay un estado constitucionalista en los territorios que desde el origen eran de esta fracción, Coahuila, Sonora, el noreste de México. Yo coincidiría, sin embargo, había otro tipo de gente, había un sector, digamos, Eulalio Gutiérrez, Antonio Villarreal, que ellos confiaban en una conducción de la revolución pactada, no caudillista, sacrificar a Villa, sacrificar al propio Carranza. ¿Quiénes eran estos elementos, Georgette, y cuál era su propuesta? Lo que sería la facción constitucionalista dentro de la convención, efectivamente está representada en un principio por los generales Lucio Blanco, por Álvaro Obregón, por Eulalio Gutiérrez, por otra serie de generales, y en realidad quien los liderea es Álvaro Obregón. En esta etapa de la historia, en este momento de la convención en Aguascalientes, pareciera que Obregón juega las dos aguas. No sabe si sigue estando con Carranza o si se unifica a lo que se está planteando, que se va a formar como el gobierno de la convención. Sin embargo, por cómo se van desarrollando los debates en Aguascalientes, pues no les va gustando las medidas que se van tomando. Esta facción del carrancismo, constitucionalismo, que rompe con la convención y que después militarmente va a derrotar fundamentalmente al villismo, al poco tiempo van a romper con Carranza y se van a volver anticarrancistas de cepa y se van al exilio. Así es. Y se van por 5 años prácticamente y se reincorporan al país con la facción que va a derrotar al carrancismo y que es el Grupo Sonora. Exacto, es la revuelta de Agua Prieta. Una revuelta que incorpora, recupera a Villarreal. A José Vasconcelos. A José Vasconcelos, ¿no? claro que sí. Son los dos principales propagandistas de Obregón en 1919-20 en toda la frontera sur de Estados Unidos. Así es. En contra de Carranza. También se integran algunos zapatistas a este gobierno de 1920, Soto y Gama, y se hace el Partido Nacional Agrarista. Yo por eso sí creo que zapatistas y villistas triunfan de una u otra manera en 20, por ejemplo, se les da los gobiernos locales e incluso el gobierno estatal de Morelos. Yo creo, Javier, que quizá la victoria histórica más importante del zapatismo